un mensaje a la conciencia, chicos. Las TICs. A ver, ahora veamos acerca de la infancia. En la infancia nosotros también tenemos que se produce desde el nacimiento a los 3 años. Aquí observen la primera lámina. Muy bien, vemos desarrollo físico. En el desarrollo físico, nosotros vamos a entender, puesto que ya el bebé nació, ya no es un feto, ya nació, entonces durante los primeros meses van a predominar los reflejos. Y ustedes deben recordar un poco, cuando hablamos de reflejos, son esos movimientos involuntarios, ¿correcto? Por ejemplo, si yo aplaudo con fuerza, algunos se pueden asustar y cerrar los ojos. Usted no dijo ojos ciérrese, no, sino simplemente sucede. ¿Por qué? Porque es un reflejo. Entonces, en esta etapa de la infancia, de los 0 a 3 años, vamos a observar que hay reflejos muy importantes en el recién nacido. Obviamente recordando que reflejos son acciones o movimientos involuntarios. Estos en algunos casos son espontáneos y forman pues parte de esas actividades del bebé. Y en algunos casos esos reflejos van a darse como una reacción frente a un estímulo que nosotros podemos hacer ante el bebé. El bebé, por ejemplo, cuando nace, todos los bebés del mundo, cuando nacen con un reflejo que si no lo tuviera, podrían morir en unas cuantas horas. Muy bien, por ejemplo, el reflejo de la succión. El bebé es capaz de chupar cualquier objeto que se le va a poner cerca a la boca. Es capaz de chupar cualquier objeto. Por eso ustedes verán que a veces se lleva hasta su manito a la boca y se empieza a chupar a sus deditos. A veces no encuentra otra cosa, a veces se jala la frazadita y también empieza a chupar la frazadita. Muy bien, porque tiene un reflejo que es la succión, ¿no? Otra característica dentro del desarrollo físico, tenemos que, por ejemplo, supongamos que el bebé está en su cunita y usted con su manito le va a rozar la mejilla del bebé. Supongamos que usted le roza la mejilla derecha del bebé. Entonces el bebé va a tender a voltear la carita hacia ese lado. Si usted roza con su mano la otra mejilla del bebé del otro lado, la mano izquierda, el bebé va a tender a voltear su cabecita hacia el lugar donde provino esa estimulación. Entonces, estamos observando que el bebé se caracteriza también por la búsqueda u orientación. Búsqueda u orientación. Entonces, estas son las características del desarrollo físico del bebé. También se presenta en el bebé el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski que usted de repente con su dedito le pasa por la palma del pie del bebé y va a observar que su pie, en el pie, va a observar que su dedo pulgar del pie del bebé se desplaza hacia atrás, mientras los otros dedos se mueven como un abanico, ¿no? Entonces estamos viendo el reflejo de Babinski. También
tenemos otro reflejo, que es el reflejo de Moro. Es decir, por ejemplo, usted puede hacer que el bebé tenga un sobresalto, el recién nacido, y se va a observar que él, en forma automática, tiende a extender, ¿no? Extiende y retrae sus brazos e incluso también sus piernas hacia la parte central de su cuerpo. Y también vamos a ver que su cabecita, como se ha asustado, tiende a tirarla hacia atrás, ¿no? Y obviamente va a llorar porque está asustado. Entonces, esto es un reflejo que es el reflejo de Moro. Por ejemplo, en el caso de los niños que han tenido algún problema de daño cerebral, vamos a ver que estos niños no presentan este reflejo, ¿no? Entonces, es muy interesante conocer acerca del reflejo de Moro. Hay otro reflejo que es de la aprehensión palmar o darwiniano. En este sentido, a un niñito, a un bebé, usted le pone un objeto cualquiera, o incluso usted le puede poner su propio dedo en la palmita de la mano del bebé y vamos a observar que él cierra la mano, ¿no? Y te sujeta. Entonces, eso es un reflejo, ¿correcto? Este es un reflejo que es el reflejo de prensión palmar o darwiniano. Ya cuando el bebé está entre las semanas 12 y 18 meses, estamos hablando de un niño de un año, de un infante de un año y medio, ya vamos a ver que va a iniciar pues sus conductas de manera autónoma, va a correr de repente por toda la casa, por el patio, va a desarrollar sus habilidades motoras gruesas, obviamente ya pues, al correr está desarrollando las habilidades motoras gruesas, ¿no? Y cada vez vamos a observar que el niño se vuelve más diestro, corre con más rapidez y con más ahínco, sin resbalar, ¿no? Entonces, después vamos a ir viendo cómo se incrementa esta habilidad y ya puede saltar, puede trepar, puede correr, puede rodar, incluso puede subir escaleras. Entonces, existe esa tendencia a realizar movimientos largos cuando, por ejemplo, el niño quiere coger un objeto, entonces el niño, ¿qué hace? Tiende todo su bracito para coger el objeto, ¿no? Entonces vemos nosotros esas características del desarrollo físico del nacimiento a los 3 años en un infante, ¿no? Muy bien. Pero también tenemos nosotros el desarrollo cognoscitivo. En este caso, cuando hablamos del desarrollo cognoscitivo, debemos mencionar que hay un autor muy interesante quien se pasó cerca o más de 50 años de su vida estudiando el desarrollo humano. Y este personaje es nada menos que Piaget. Para ello, Piaget nos habla acerca de la etapa sensorio-motriz.
Y en este caso, en la etapa sensorio-motriz, el bebé está ansioso de conocer el mundo que le rodea y por eso el bebé entiende que la única forma de poder contactarse con el mundo que le rodea es tocándolo, es palpándolo, es sintiéndolo. Y para eso usa sus conductas motoras y también sus sentidos. Ya el infante, más o menos al año de edad, va a comenzar a superar la necesidad de tener al objeto presente. ¿Cómo así? Es decir, ya el niño puede tener un objeto que existe a pesar de que salió de su campo visual, va a retener la imagen de repente de este objeto, ¿no? Por ejemplo, para ser más tácito, al niño le puedo enseñar su pelota. Acá miren ustedes en la lámina en desarrollo cognitivo, donde dice permanencia del objeto. Entonces, al niño le enseño un objeto, él se queda fascinado, de repente es un objeto nuevo, puede ser una almohada, una pelota, y luego lo escondes. Y te vas a percatar cómo el niño intenta buscarlo al objeto, pero ya no lo tiene en la vista. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que el niño ya tiene la capacidad de lo que se llama permanencia del objeto, ¿no? Entonces, a ese logro, ¿no? En la cual el niño ya empieza a superar la necesidad de tener al objeto presente, el objeto existe a pesar de que salió del campo visual. O sea, el niño no ve la pelota, pero él sabe que la pelota existe y la busca, ¿no? Entonces a eso se le va a llamar permanencia del objeto. Digamos, cuando ya el niño está llegando a los 2 años, ya el niño está en la etapa preoperacional. Preoperacional que se desarrolla en la función simbólica. Entonces me voy a decir, profesora, ¿cómo preoperacional? Es decir, el niño en la función simbólica, el niño o la niña va a empezar a representar mentalmente los objetos y las situaciones, lo cual se evidencia de dos maneras, ¿no? En la imitación diferida y en el juego simbólico. Cuando hablamos de imitación diferida es cuando el niño o la niña tiende a reproducir lo que ha visto, aún sin necesidad que se encuentre el elemento o el estímulo presente. Por ejemplo, una niña vio cómo, ahí vemos un ejemplo, una función simbólica de pensamiento. Una niña vio cómo su mamá a servir la tetera, sirve el té, le echa cucharitas de azúcar a la taza de té, en fin. Entonces, la función simbólica implica que ya la mamá no está presente, ni la mamá está sirviendo en absolutamente nada. Sin embargo, ella aún sin ver al modelo, va digamos, a imitar la conducta de la mamá y a eso se llama la imitación diferida, que se produce cuando el niño evoca una situación pasada y la reproduce, imitando la acción. Entonces, el niño, por ejemplo, ve a esta niñita que está con sus ollitas, su tetera, etcétera. Entonces, ella está haciendo una reproducción de lo que quizás ha visto a su mamá en esa faceta. Entonces, la imitación diferida se produce cuando el niño evoca una situación pasada y la reproduce, imitando la acción. Por ejemplo, ve un día a su mamá cocinar, ella también cocina o él también cocina. En otra ocasión se acuerda de ello y simula cocinar con sus ollitas o con sus sartenes, ¿correcto? Esa es la imitación diferida. Ya no está presente el objeto, pero lo imita, lo representa. Y el juego simbólico, estimados estudiantes,
básicamente, como su nombre lo dice, va a predominar los símbolos, los objetos que tienen un significado, digamos, añadido, donde se transforman para simbolizar otros objetos que no están ahí. Por ejemplo, agarra un lapicero y lo mueve por el aire como si estuviera volando. Por ejemplo, puede coger el celular de la mamá y, y de repente lo arrastra por toda la mesa como si fuera un carrito, ¿no? Entonces a eso nosotros le llamamos el juego simbólico, cuando se le atribuye una característica a un objeto que no le corresponde, ¿ya? Es decir, se transforman para simbolizar otros objetos que no están ahí. Entonces es el juego simbólico. El juego simbólico, un objeto cualquiera representa o simboliza algo distinto, ¿no? Porque vamos a observar que lo real va a pasar a ser imaginario, ¿no? Es el juego simbólico. Ahora, también tenemos nosotros con respecto al desarrollo psicosocial. Observamos. En el desarrollo psicosocial debemos mencionar a alguien muy, pero muy importante, porque este personaje muy importante básicamente va a desarrollar nuestra personalidad a partir de la resolución de conflictos. Erikson nos va a hablar acerca de que el primer conflicto por la cual se va a atravesar o atraviesa la madre es el principio de ellos. El primer principio es confianza versus desconfianza. O sea, el primero de estos conflictos que va a enfrentar el bebé es confianza versus desconfianza. ¿Cómo así? La madre, desde que nace el niño, la madre lo carga, la madre le cambia los pañales, la madre lo baña, lo acicala, la madre lo viste, la madre lo perfuma, la madre lo abraza. Entonces el niño tiene una gran, pero gran confianza en la madre. Confía en ella plenamente. Pero llegó un momento en que de repente la mamá, supongamos que tiene que trabajar, tiene que irse de casa, obviamente, y dejar al bebé al cuidado de repente de una nana, etcétera. Entonces el bebé ve que la madre se va, cruza digamos, la puerta, etcétera, y le va a entrar a él una desconfianza, porque si él pensaría, diría, ¿cómo es posible que esta madre tan maravillosa ahora me abandone, por ejemplo? Ahora se va. Obviamente la madre se va a trabajar y que como le corresponde por ley. Sin embargo, para el bebé eso no es comprensible. Simplemente él entiende una situación que es el primer conflicto por el cual atraviesa, que es confianza versus desconfianza, ¿no? Que se presenta en el periodo en que el bebé depende completamente de su madre para sobrevivir. Entonces, y sin embargo, en un momento dado la mamá no satisface todas las necesidades de este niño, entonces el niño empieza a tener esa desconfianza, ¿no? Sabe que, por eso ustedes verán a veces los pequeños, cuando la mamá lo tiene abrazado, está contento, está feliz como ese niño, ¿no? Confianza, siente plenamente confianza de que está protegido. Pero si viene, supongamos, la vecina, dice, a ver, préstame, hijito, para cargarlo, el bebé la mira horrorizada y antes que se le acerque se voltea la carita y se aferra contra el pecho de la mamá. Bien, entonces, ¿qué sucede? Es uno de los conflictos que Erikson planteaba, que era sobre confianza versus desconfianza. Ese es uno sobre el desarrollo psicosocial. Luego tenemos el segundo conflicto que debe afrontar, que es el de autonomía versus vergüenza y duda, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con autonomía versus vergüenza y duda? Es decir, digamos que
eh, el niño ya está más, estamos hablando desde el nacimiento a 0 a 3 años en la etapa de la infancia. Ya, de repente ya el niño tiene año y medio, 2 años o 3 años, entonces ya el niño empieza a caminar y cada vez se vuelve más, desarrolla más esa habilidad para caminar, se vuelve más autónomo, y esa autonomía implica también que pueda desplazarse de un lugar a otro sin necesidad de que alguien lo pueda hacer por él o lo pueda trasladar. Eso hace que se sienta de alguna manera autónomo, y vamos a ver lo que hace diferentes actividades que a veces nosotros nos da mucho miedo, pero vemos que con naturalidad empieza a asumirlo, como caminar, como subir escaleras, ¿no? Entonces, básicamente, esa autonomía a veces también le puede llegar a producir una situación de vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Ese niño puede subirse, por ejemplo, por una escalera, la mamá le dice, no lo hagas, te vas a caer, no, no, y el terco lo hace, y luego cuando voltea, llegando ya casi a la cúspide de la escalera, voltea y la ve a la mamá, se siente incapaz de poder bajar todo lo que ha subido solo. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su recurso? Llora. Entonces, por eso decimos que otra característica del desarrollo psicosocial es autonomía versus vergüenza y duda, ¿no? Porque ese niño, por ejemplo, subió por todos los peldaños de una escalera, llegó a la cúspide y ahora le dice, ven, bájate de ahí, regresa. Y mira el camino tan largo y de repente tan alto, y se pone a llorar porque se siente incapaz de poder bajar todo eso. Entonces, por eso es autonomía versus vergüenza, duda, ¿no? Por eso es autonomía versus vergüenza, duda. Bien, entonces eso es en cuanto a la etapa del desarrollo psicosocial, por lo cual se produce cuando el niño empieza a caminar y se vuelve muy autónomo y quiere ir a todos lados. Y en ese sentido, también es importante recordar que en este periodo también se desarrolla la conciencia de sí mismo. Es decir, el niño se mira, el infante se mira por primera vez al espejo, y de repente cuando lo hace no está solo, de repente está otro niño, digamos, que se está observando su propio cuerpo, y luego mira la imagen del otro niño dándose cuenta que es alguien diferente. O sea, ya el niño se va a percatar que él es un ser humano, una persona, y su otro amiguito es otro ser humano. Por eso que Erikson nos hablaba acerca del desarrollo de la conciencia, del desarrollo de la conciencia de sí mismo. ¿Y cómo se desarrolla esa conciencia de sí mismo? Al mirarse en el espejo y al lado de otro niño, a quien va a tocar, va a mirar, luego va a mirar su propio cuerpo y luego mira la imagen del otro niño, dándose finalmente cuenta que es alguien diferente a él, que se diferencian entonces de los otros. Por esta razón, responde cuando le llaman por su nombre, ¿no? Muy bien, muy interesante, ¿no? Bien, entonces, haciendo un recuento, hemos hablado sobre la infancia, desde el nacimiento a los 3 años. Hemos visto sobre el desarrollo físico, ¿no? Que básicamente aquí predominan los reflejos, que son las acciones, los movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, en el desarrollo físico. Y aquí hemos mencionado que dentro de esos reflejos, los más conocidos en el mundo del infante es la succión, que es que chupa cualquier objeto que se le pone en la boca. Es la búsqueda u orientación que se produce cuando se le toca la mejilla, por ejemplo, derecha, voltea su carita hacia la mejilla derecha, toca la mejilla izquierda, se voltea la carita del lado izquierdo,
¿no? Y el reflejo de Babinski, ¿no? Que es se estimula la planta del pie y el dedo pulgar se desplaza hacia atrás, mientras los otros dedos se mueven como un único, ese reflejo de Babinski. Reflejo de Moro, que consiste en producir un sobresalto en el recién nacido que se evidencia en la extensión y retracción de brazos y piernas, ¿no? Y el reflejo palmar o darwiniano, cuando se pone un objeto en la palma de la mano del bebé y cierra la mano. Muy bien, eso para recordar en cuanto al desarrollo físico. Al desarrollo cognitivo, ahí hemos visto a Piaget en los años, durante los 2 primeros años, el pensamiento del infante que se encuentra en la etapa sensorio-motriz. El bebé conoce el mundo tocándolo y sintiéndolo usando sus conductas motoras, ¿no? Y también hemos visto acerca de la permanencia del objeto, que ya el objeto puede ser que ya no esté en su campo visual, sin embargo, él sabe que lo ha visto y se pone a buscar porque tiene una permanencia del objeto. La función simbólica, que de alguna manera representa mentalmente los objetos y situaciones, lo cual se evidencia de las formas mediante la imitación diferida que habíamos dicho, que ya no está presente el modelo, pero sin embargo puede imitarlo. Por ejemplo, ve a la mamá que está cocinando con las ollitas y ella ya recrea eso que ha observado. Correcto. Muy bien. Y el desarrollo psicosocial, que hemos visto que a lo largo de nuestras vidas, estimados estudiantes, vamos a pasar nosotros por diferentes situaciones en la cual a veces nos va a producir cierta tristeza, cierta alegría, etcétera. Pero es muy importante entender que debemos desarrollar una conciencia, ¿no?, de sí mismo. Y esto se produce justo en la infancia, ¿no? Justo en esta etapa de la infancia se produce lo que es la conciencia de sí mismo. El niño es capaz de verse frente a un espejo, luego al lado de su amiguito, y percatarse que él es una persona y el otro es otra persona. Recién toma conciencia de sí mismo, que él tiene su propio cuerpo y además también ya hace caso, obedece a su nombre, ¿no? Cuando lo llaman ya sabe que él es Pepito, ¿no? Y no Luchito. Muy bien. Esto es en cuanto a la etapa de la infancia desde el nacimiento a los 3 años. Veamos ahora la niñez temprana de 3 a 6 años. Y aquí está justo, mira José, aquí está justo lo de lateralidad, lo que estabas preguntando. Muy bien, ya estamos en esta etapa de la niñez de 3 a 6 años, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Justo si se dan cuenta, esta etapa coincide con la etapa cuando el niño va a inicial, ¿verdad? El niño va a inicial, ya sea a inicial de 2, de 3, de 4, de 5 añitos. Y cuando llega a esa edad, obviamente empieza también pues la etapa de la escolaridad. Entonces cuando la madre lleva al niño al jardín de infancia, la profesora, para estimular al niño, por ejemplo, lo hace sentar en su mesita con otros compañeritos de su mismo grupo etario, y la clásica es pues le da una hoja y le da colores para que pueda pintar, escribir, pintar básicamente, no dibujar porque todavía es muy pequeño, está en inicial. ¿Y qué sucede? Vamos a observar que el niño coge el lápiz, la crayola, los plumones, obviamente con su manito. Y aquí se le va a dar la libertad al niño que elija ese lápiz, ese color de crayola con la mano que él desee. Porque al tomar él ese lápiz y para querer pintar sobre la hoja, él básicamente está definiendo su lateralidad, porque él
va a elegir la mano en el cual él tiene mayor preferencia. Y dada esa situación, el niño va a demostrar que tiene más habilidad o más predisposición para pintar, colorear con esa mano, definiendo su lateralidad, que puede ser, si coge la mano izquierda, lateralidad izquierda. Tiene mayor énfasis en la lateralidad izquierda. Si coge con la mano derecha, tiene mayor énfasis con la mano derecha. Es decir, va a desarrollar sus habilidades motoras finas. Correcto. Hasta antes, en la etapa anterior, recordemos aquí, en el desarrollo físico en la infancia de 0 a 3 años, básicamente hay un desarrollo de motricidad gruesa, donde el niño empieza a caminar, dar sus pasitos y luego a correr, ¿no? Pero ese desarrollo físico se da en la motricidad gruesa. Ya en cambio, en esta etapa de la niñez temprana de 3 a 6 años, vamos a ver que ya hay una motricidad fina de lateralidad izquierda o lateralidad derecha. Es la motricidad fina, donde es capaz el niño de poder hacer ya algunas actividades un poco más sofisticadas, como por ejemplo el niño ya es capaz de atarse los zapatos, por ejemplo, ¿no? Ya la profesora les enseña, en inicial, la profesora les enseña cómo deben amarrarse los zapatos. Incluso hay unos juegos didácticos donde el niño se va entrenando pasando el pasador y haciendo el nudo respectivo. También vamos a ver que dentro de estas habilidades de motoras finas, vamos a observar que es capaz también de abotonarse la camisa. Por eso siempre se le dice a los padres que hay que darle la libertad para que el niño empiece a realizar estas actividades, porque a veces hay padres que cometen un gran error digamos, de hacerle todas las actividades al niño y no darle la oportunidad que él pueda desarrollar esas habilidades. No es bueno que los padres le estén amarrando la zapatilla, le estén abotonando la camisa, sino hay que darles la oportunidad que ellos lo hagan para que se vuelvan más independientes y para que desarrollen la motricidad fina. Cuando más oportunidades se les da a los niños, mayor habilidad cognitiva. Entonces, ya aquí en esta etapa de la niñez temprana, hay una situación de desarrollo físico, ¿no? De la lateralidad izquierda y derecha, es decir, de la motricidad fina. Y hay algo interesante que debes percatarte si que tienes un hermanito menor, ¿no? Un pequeño en casa. Observarás tú que para que él pueda desarrollar una actividad, ya sea, por ejemplo, el de pintar, el de garabatear, etcétera, vas a ver y te vas a dar cuenta cómo el niño empieza a coordinar con precisión el ojo y la mano, ¿ya? El ojo y la mano. A eso se le llama ese desarrollo oculomotor, ¿no? Entonces, ya el niño empieza a tener esa destreza de la motricidad fina. Ahora ustedes dirán, profesora, ¿por qué es importante dejarle que el niño decida por su lateralidad? Nosotros ya hemos llevado, recordarán ustedes, hicimos en la clase de bases biológicas del comportamiento humano, vimos acerca de las funciones que tienen los lóbulos, recuerda, y hablamos del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y hablábamos que tenían también una función, digamos, si es que utiliza la mano izquierda, es porque se activa el lóbulo derecho. Si utiliza la mano derecha, es porque se activa el lóbulo izquierdo.
¿Recuerdan ustedes? Entonces, y cada lóbulo tiene sus propias funciones. Entonces, es muy importante dejar que el niño decida su lateralidad, su preferencia, y no hacerle las correcciones, porque a veces en vez de corregir, estamos más bien atrofiándolo. Entonces hay que evitar ese aspecto. El otro punto es sobre el desarrollo cognitivo. En cuanto al desarrollo cognitivo, debemos nuevamente mencionar a Piaget. Recuerden que todo lo que es desarrollo cognitivo lo estamos haciendo desde el punto de vista de Jean Piaget, y todo lo que es el desarrollo psicosocial lo estamos haciendo desde el punto de vista de Erik Erikson, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto al desarrollo cognitivo, nosotros vamos a entender, según lo que planteaba Piaget, que el pensamiento se encuentra en la etapa preoperacional, en la etapa preoperacional. ¿Qué significa eso de preoperacional? Básicamente, esta edad, si se dan cuenta de esto también, que justo entre los 3 y 6 años, ¿no? Estamos en la etapa de iniciar. A los niños mucho les encantan los cuentos, ¿verdad? Si ustedes tienen un hermanito pequeño, o recordarán ustedes cuando estaban en la infancia, cómo nos encantaba y nos divertía los cuentos. ¿Y por qué? Porque en esta etapa preoperacional se confunde a veces la realidad con la fantasía. Y por eso el niño empieza a tener un pensamiento egocéntrico, donde todo es yo y mío, ¿no? ¿Te has percatado? Cuando le dicen, te vamos a hacer tu fiesta de cumpleaños. Ah, ¿de quién es el cumpleaños? Mío, ¿no? Luego le hacen el cumpleaños de Pepito, su hermanito, y dicen, ¿de quién es el cumpleaños? Mío. O sea, él cree que todos los cumpleaños son de él, porque es yoísta, es egocéntrico, ¿no? Es decir, el niño tiene la incapacidad de ver las cosas desde el punto de vista ajeno, solamente las ve desde su punto de vista. Entonces, por ejemplo, si al niño le gusta la Pepa, ¿no? Entonces cree que todo el mundo le gusta ese programa de la Pepa. Él no concibe que a nadie le pueda gustar. ¿Por qué? Porque es egocéntrico, ¿no? Ese es un pensamiento egocéntrico que está referido a la incapacidad del niño de ver las cosas desde el otro punto de vista, ¿no? Que no sea la de él, que no sea el propio. Otra característica dentro del desarrollo cognitivo es el animismo infantil. Es decir, ese animismo infantil es cuando el niño le atribuye vida a los objetos. Por ejemplo, una señora le dice a su hijita, vamos al mercado, y su hijita dice, no, pero ¿por qué, hijita? Es que se va a quedar sola mi muñeca. Y su mamá dice, ay, hijita, pero no pasa nada, déjala un rato. No, no, yo quiero llevarla. Y su mamá, hijita, pero vas a cargar bulto. Ya, bueno, lleva tu muñeca. ¿Y qué hace? Su mamá la abriga a la niña, de repente estamos en invierno, la abriga bien, le pone su casaca, su gorrito, y luego la niñita hace lo mismo con su muñeca. ¿Y por qué? Porque ella piensa, como yo tengo frío, mi mamá me abriga bien, entonces, como hace frío, yo tengo que abrigarla bien también a mi muñeca, porque ella también siente frío. Entonces, el animismo infantil es derivado, pues, de su egocentrismo y le atribuye, pues, vida a los objetos. A veces, de repente está corriendo por casa y se golpea la cabeza con la silla o con la mesa y llora. Y su mamá dice, ¿qué pasó? Y la niña o el niño dice, me pegó, señala la mesa y dice que me pegó. O sea, como que tuviera vida el objeto y le ha causado ese daño. Eso es por el animismo infantil. Otro, otra característica del desarrollo cognitivo
es el pensamiento sincrético. Es decir, que el niño solo su pensamiento lo focaliza o lo fundamenta exclusivamente en lo que ha observado, en lo que ha percibido o lo que ha experimentado. A veces muchas cosas que el niño responde, básicamente lo hace porque él ve al mundo como interconectado, como global, en donde puede dar la explicación de un hecho, básicamente porque ocurrió, o sea, un hecho puede haber ocurrido en un tiempo diferente, pero sin embargo lo anexa y lo atribuye ese hecho a otra situación que nada tiene que ver, ¿no? Entonces, los hechos pueden suceder juntos, ¿no? Sí, y básicamente hay en su forma de responder, vamos a ver cómo lo interconecta y lo globaliza todo. Supongamos que le hacen la pregunta, ¿por qué, digamos, a ver, le puedes hacer una pregunta, ¿por qué comes pan? Y el niño te puede responder, ah, porque está harinoso. Entonces, básicamente va a responder en función a algo que no necesariamente era, digamos, lo lógico, ¿no? Porque está harinoso, puede estar harinoso también otro objeto. Pero el hecho está en que va a tener, digamos, la opción de tener este pensamiento sincrético en la cual percibe la realidad de manera excesivamente interconectada y global, ¿no? Y donde va a explicar acontecimientos, cualquier acontecimiento o cualquier hecho, en función a otros que de repente puedan ser que ocurrieron en un mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no? Y da ese tipo de respuesta, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo puede ir interconectando estos pensamientos. Ahora veamos sobre el desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial, básicamente, recuerden que estamos hablando desde el punto de vista de Erikson. Erikson nos decía que aquí, en esta etapa de la niñez de 3 a 6 años, se presenta el conflicto de iniciativa versus culpa. ¿Cómo así? Entendemos nosotros que el niño básicamente ya tiene 3 años, entre 3 y 6 años, camina por sí mismo, es autónomo, ¿no? Y se aventura a hacer cosas que de repente no está pensando en las consecuencias de ellas. Puede correr, saltar, de repente subirse a un ascensor, subirse por una escalera muy alta, en fin, como es autónomo, a veces, digamos así, trasciende a ciertas normas. Y en esa inquietud puede ser que termine rompiendo alguna situación, un adorno, o puede ser que termine hasta perdiéndose él, ¿no? Entonces, eh, esa inquietud que él tiene de querer descubrir el mundo, tiene esa iniciativa. A veces ya no pregunto, mamá, ¿podemos ir acá o podemos ver? Sino que tiende a correr, por ejemplo, ¿no? Entonces, la iniciativa lo lleva a hacer cosas nuevas, pero a veces estas cosas nuevas pueden entramparse, pueden tener alguna dificultad y o simplemente puede llegar a ser sancionado. Si está en un lugar público donde está prohibido pasar sobre un límite que se ha puesto, en fin. Entonces, el niño a veces termina siendo también castigado o sancionado, ¿no? Y se siente culpable de esa situación.
Por eso el conflicto se llama iniciativa versus culpa. Los niños se aventuran a hacer cosas, salen a la calle, se trepan, saltan, corretean, pero no llevas al parque de la leyenda, se van sin rumbo. Pero de repente llega un momento que la iniciativa lo lleva a hacer cosas nuevas, pero a veces estas son sancionadas. No llega a un lugar donde el león ruge y se asusta, ¿no? Y el niño pues se siente pues culpable, obviamente, ¿no? Bien, por eso es iniciativa versus culpa. Pero también hay otro punto importante dentro del desarrollo psicosocial, que es la identidad de género. Ya aquí, como que todos los niños inicial juegan igual, salen todos a jugar, pero no falta Pepito que dice que jugar a la guerrita. Entonces están correteando, se encuentra con otro niñito, Pepito se encuentra con Luchito y le empuja a Luchito, ya, te caíste, ya estás muerto, le dice así. Entonces ya simplemente ya no juegas, porque ya te chapé. Luego va, corre y encuentra a María, y María está corriendo por el patio y le empuja, pero María es una niña, es más delgada, más débil, y cae y llora. Entonces de ahí se asusta y dice, se da cuenta de las diferencias que existen entre los niños y las niñas, y de ahí ya van también haciendo unas diferencias en cuanto a algunos juguetes que les puede hacer más agradable a uno u otro según el género, ¿no? Bien, y ahora veamos sobre la niñez intermedia. En la niñez intermedia tenemos, en cuanto al desarrollo físico, se hace pues el crecimiento corporal, se hace un poco más lento. Tenemos los niños de 6 a 11 años, que coincide justo con la etapa de la educación primaria, ¿verdad? En este sentido, en cuanto al desarrollo cognitivo, Piaget nos hablaba acerca de que se logra un nivel denominado operacional concreto. Esto implica que ya puede operar mentalmente, tiene una capacidad de operar mentalmente, o sea, de análisis y síntesis, y también puede relacionar parte-todo, también utiliza estructuras lógicas, es decir, de causa-consecuencia o causa-efecto, y ya puede tener algunos ejercicios de clasificación, de relaciones espaciales, de seriación. Y se caracteriza esta etapa por la conservación. La conservación, que consiste en entender que un objeto permanece igual, ¿no? A pesar de que pueda haber un cambio. Por ejemplo, yo pongo en un vaso de agua, tengo un vaso con agua y tengo una botella sumamente delgada, más delgada que el vaso. Obviamente le pregunto al niño dónde hay más cantidad de agua y puede darse cuenta que es un equivalente. Entonces hay una situación de la conservación y la reversibilidad, por la cual logra entender que a cada acción y operación le corresponde una acción o una acción contraria, ¿no? Que la regresa a su punto de inicio, ya está en esa capacidad. Y el desarrollo psicosocial, en cuanto a Erikson, planteaba que pasaba por un conflicto que es laboriosidad versus inferioridad. Es decir, el niño ya quiere hacer algunas actividades pidiendo la confianza de la madre, ¿no? Por ejemplo, la mamá se va a hacer compras y le dice, hijito, tú ya tienes 7 años, estás grande, cuida a tu hermanito de 2 años, está durmiendo, no lo despiertes, pero cuídalo. Se va la mamá, regresa y el bebé de 2 años está llorando, tiene un chinchón en la cabeza, entonces la mamá le dice, ¿qué pasó? Y él dice, mamá, quería abrir la puerta para buscarte y yo le jalé la chompa y se me cayó. Entonces se siente él inferior porque no puede cumplir con una actividad que la mamá se lo encomendó, ¿no? Ese es su conflicto. Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar un ejercicio. Tenemos ahí nuestro primer ejercicio. La abuela de Samuel le comenta a una amiga que su nieto solo se deja cargar por su madre y cuando otra persona intenta cargarlo, llora desconsoladamente. Según el desarrollo psicosocial planteado por Erikson,
Este es un caso que ilustra el conflicto denominado laboriosidad versus inferioridad, confianza versus culpa, confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza. Muy bien, entonces tenemos nuestro primer ejercicio. Bien, vamos participando por el chat, chicos. A ver, la número 1, a los demás, ¿cómo fue? Bien, entonces tenemos ahí, ajá, José, Stephanie, Carlos y Mireya. Muy bien, chicos, felicitaciones. Felicitaciones para ustedes y para todos los que han resuelto en casa. Muy bien, chicos. Ok, vamos a ver el ejercicio número 2. Entonces, número 1, letra C. Número 2, los padres de Sofía están sorprendidos de que su hija haya aprendido a deletrear los nombres de varios tipos de aves en un sentido directo e inverso. La etapa de desarrollo cognitivo de la teoría de Piaget en la que se encuentra Sofía sería la denominada A, sensoriomotriz, B, operaciones formales, C, preoperacional y D, operaciones concretas. Sería